vamos a comenzar entonces nuestro segundo tema, que es referente a la célula. Nuestro segundo tema es la célula. Primero les voy a comentar, ¿ya? Cualquier cosa igual al chat, porque ya, muy bien, Marquito. Si no, el dedito arriba y listo. A ver, entonces, vamos a comenzar escuchando la historia de la célula. Robert Hooke, allá por los años 1665, unos años antes se había descubierto el microscopio, ¿ya? Habían encontrado, habían inventado el microscopio. Recuerden que todas las cosas descubiertas está estudiada por personas curiosas, por querer descubrir algo. Y similar le pasó a Robert Hooke. Robert Hooke, que es considerado luego el padre de la célula, el padre de la citología, me van a entender por qué. Él es el que hizo el primer descubrimiento de este órgano tan importante, de esta especie tan importante, porque es la base de todos los seres vivos. Entonces, les decía, Robert Hooke quiso investigar, se había tomado una botella de vino y quiso investigar de qué estaba constituido los corchos. Seguramente cuando su mamá o su papá de repente ha tomado un vino, está tapado con un corcho. Ese corcho, Robert Hooke quiso saber de qué se trataba. Y entonces, ¿qué hizo? Con una guilé cortó unas laminitas bien delgadas y la llevó al microscopio. En ese entonces, él encontró o él vio unas sustancias, una muestra que era parecido a unas celdillas, a una cel. Él lo llamó cel o celdillas. De ahí viene el nombre de la célula. Pero sabemos ahora en la actualidad que cuando pasa eso, esas celdillas son paredes de células muertas porque el corcho no tiene vida. Ahora sabemos eso, pero antes, en ese entonces, se encontró el microscopio, unos años antes. Hooke, que después de tomar un vino, quiso saber de qué estaba constituido este corcho. Y por eso que lo cortó y lo llevó al microscopio. Es así como se descubre lo que es la célula. Y por eso viene su nombre, porque está constituido de algunas celdillas, unas celdas. En 1838, dos científicos, uno botánico, porque se encarga, estudia las plantas, se llama Matthias Schleiden, y un zoólogo, el que estudiaba a los animales en ese entonces, Teodoro Schwann. Ellos plantean, en base a los estudios de Robert Hooke, plantean lo que es la teoría celular, que hasta ahora está vigente esta teoría celular. Los cuerpos de todas las plantas y animales están formados por célula. La unidad básica y fundamental del cuerpo humano es la célula. Nosotros somos seres multicelulares. ¿Por qué? Porque no tenemos una, dos células, tenemos millones y millones de células que constituyen todo nuestro cuerpo. La célula es la unidad biológica, por eso se dice que es biológica, porque estamos constituidos de millones y millones de células. Anatómica, porque tiene una forma definida. Fisiológica, porque va a cumplir una función. Y genética de todos los seres vivos. Entonces, biológica, porque la célula, desde esa constitución, porque más adelante vamos a revisar los tamaños. Hay células que no lo podemos ver,
En mi brazo, por ejemplo, en mi dedo, está constituido por muchas células que va a constituir mi piel, mi tejido adiposo, mi tejido muscular, mi hueso y así. Entonces, las células es la unidad fundamental de la vida, es la base de toda la vida. Por eso se dice que es la unidad biológica. Si no tuviéramos células, nosotros no pudiéramos ni siquiera existir. Anatómica, porque tiene una forma. Las células de la piel es diferente que las células del hueso. Las células de la piel son alargadas, porque van a constituir todo lo que es mi piel. Todo lo que es mi piel. Células epiteliales se llama. Ahora, células del hueso también son diferentes. Las células del corazón, las células del pulmón y así. Por eso que tienen una forma definida. Como tal, van a tener una función definida también. Las células de la piel sirven para cubrir mis músculos, mi músculo, y mi músculo es toda la carne que tengo en mi cuerpo. Las células del pulmón es diferente que las células del corazón. Cada uno tiene una función y es genética porque se va a transmitir. Nosotros, por eso, es que nos parecemos a nuestros padres, a papá o a mamá. Y si no es así, nos parecemos a un familiar, al abuelo, a la abuela, a un tío, porque a través de los genes que se encuentran en la célula, llega toda la información a mi organismo. Nosotros somos 50% de papá y 50% de mamá. Por eso se dice que es genética, porque se transmite de generación en generación. La generación del abuelo transmitió toda la información a sus hijos, sus padres. Sus padres le transmitieron a ustedes. Ustedes en un futuro van a transmitir a sus hijos. Y así viene la descendencia. Así viene la descendencia. Por eso se dice que es genética. El estudio que tiene la célula, la ciencia que estudia la célula se llama citología. Cito significa célula. Y logía, la palabra logía, siempre va a significar estudio, tratado, acuerdo, así, o ciencia, ¿ya? Entonces, etimológicamente queremos desagregar qué significa cito. Cito significa célula. Logo significa tratado, estudio, ciencia de la célula. Entonces, si me dicen ¿qué es citología? Es ciencia de la célula. La célula es la unidad anatómica, fisiológica, genética de todos los seres vivos, que solo o asociado es capaz de realizar funciones vitales. ¿Solo por qué? Porque una sola célula, porque existen seres que solamente tienen una sola célula constituyen algunas especies, como los nemátodos, que son seres primitivos. Y así, más adelante, vamos a seguir detallando. La célula va a tener una forma. Por ejemplo, la esférica va a pertenecer o va a estar constituyendo a los óvulos. Las células estrelladas van a formar nuestras neuronas. Las células funciformes van a formar nuestros músculos. Las células poliédricas van a formar a los vegetales. Las amorfas van a formar algunos leucocitos. Las aplanadas van a formar las células de la piel. Por eso, cada célula tiene una forma. Así como tiene una forma, va a tener un tamaño. Un tamaño, cuando son visibles a simple vista, se van a llamar macroscópico.
Y cuando necesitamos del microscopio, se va a llamar microscópico. Por eso viene el nombre de microscopio, porque no lo podemos ver a simple vista. Necesitamos utilizar el microscopio para poder visualizar. En las células macroscópicas está, por ejemplo, las fibras musculares, las neuronas de una ballena, el huevo. Normalmente el huevo comemos casi a diario, el huevo frito. Y eso sirve para hacer una comparación cuando queremos ver las partes de la célula, que es nuestra próxima clase. Las células microscópicas son las que necesitan del microscopio. Y la unidad de medida, para nosotros conocer cómo se mide una célula, la unidad de medida de la célula se va a llamar micra o micrómetro. ¿Ya? Entonces, esos son los nombres de la unidad de medida de esa célula. Y va a estar representada por una U. Así como metro es M, largo es L, tiempo es T, así la célula, la micra, está representada por una U. La clasificación. Vamos a tener dos tipos de célula, procariótico y eucariótico, por su desarrollo. Procariótico significa que son las células más primitivas. Cuando aparecieron los primeros signos de vida en la Tierra, las especies que estaban solamente eran células procarióticas. Carecen de núcleo, carecen de una membrana celular, por lo tanto no tienen un ADN. En este reino se encuentran ahora las bacterias, algunas algas verdes azuladas, y las bacterias de la TBC, del cólera y algunas que dañan nuestra salud. También tenemos las células eucarióticas, que son las células donde se encuentra el núcleo bien definido. Tienen ADN y además presentan una membrana y se encuentran las partes en el citoplasma, bien diferenciados. Según el reino que normalmente conocemos, vamos a tener células animales, células vegetales y células protistas. Sabemos que las células animales pertenecen a todos los animales y el hombre. No tienen una pared celular, por eso que nosotros no somos rígidos. No poseemos lisosomas porque no somos de color verde. No realizamos fotosíntesis, que es el proceso por el cual las plantas van a fabricar sus propios alimentos. Somos heterótrofos porque necesitamos de otra especie para podernos alimentar. En cambio, las células vegetales van a presentar una pared celular y eso es la explicación por qué las células de los vegetales no pueden moverse. Las plantas no están caminando, corriendo, no hacen nada. Claro, se mueven por el aire, ¿no? Pero no es que caminan a voluntad propia. Y esta es la explicación, porque presentan una pared celular. Sus células son muy rígidas. Realizan fotosíntesis, presentan lisosomas, así. Los protistas tienen propiedades y características de las células animales y vegetales, por ejemplo, la euglena. Eso es la historia de la célula, la historia, cómo es que se descubrió. Robert Hooke, que es el padre de la citología, o el padre que descubrió la célula, es el que estudió por primera vez en un corcho esta célula. Y él es el que inició. Más adelante, el zoólogo y el botánico explicaron la teoría celular, que dice,
Todos los seres vivos están constituidos por células. Las células se transmiten de generación en generación. Es la unidad mínima, es la expresión mínima de todos los seres vivos. ¿Alguna consulta, hijitos? Porque en el grupo les he mandado ya la clase, a ver, sí, la clase o ya pueden copiar, pueden ya estar comenzando a copiar. Y ahí en el último hay un pupiletras que lo tienen que completar con los seres vivos, que es el tema pasado que hemos hecho. Yo igual, Mate, dime. Yo no veo eso. ¿No ves, hijo? No. ¿Lo comparto o estás en el grupo? ¿O ya lo has recibido? Yo lo estoy viendo, mis. Ya estás. Ya, hijito. Ya, hijito. Pueden comenzar a copiar entonces, a copiar. Me voy a quedar igual aquí para que cuando terminan me lo puedan enviar. Miss. Dime. Miss. Sí, dime. ¿Me puedo salir del Zoom para hacer la tarea? Bueno, ya, está bien. Gracias, chao. Chao. Miss, yo también puedo salirme del Zoom para hacer mi tarea. Los que ya terminan pueden salirse. Ya, no hay problema, pueden salirse ya. Los que no pueden, ya pueden salir, terminan de hacer esa clase y me lo mando. Chao, Miss. Chao, hijitos.